Bien, comenzamos entonces. Sí, alguien quería hacer una pregunta. No, yo quería acá hacer un comentario nomás. Buenas tardes. Con Buenas tardes. respecto a la unidad 7, que con la ayuda que tenemos del video explicativo de usted, la verdad que me ayudó muchísimo porque eh, con el PDF interpretaba quizás de una manera y con la explicación se termina de entender bien. Así que bueno, eso la verdad que agradezco tener los videos. Bueno, muchísimas gracias, Celeste. Bueno, esa es la idea, esa es la idea, por ahí complementar el material escrito bibliográfico. Recuerden que una de las mejores maneras de aprender entra primero por la lectura, por los ojos, pero también por los sentidos auditivos. Entonces, lo que uno lee y después lo escucha, se lo explica de otra manera o por ahí con otras palabras, uno incorpora mucho más y mejor el contenido. Esa es la idea. Sabemos que tal vez nos faltan más clases grabadas. Nos gustaría tener de todos los temas, no ya de todas las unidades, sino de todos los temas. Pero bueno, a veces es muy difícil abarcar, es una materia muy, muy larga esta, es muy larga, entonces es difícil abarcar absolutamente todos los temas. Por lo tanto, los temas que tratamos en esas clases que son videograbadas, bueno, son los que creemos más importantes. Ahí tienen un tip como para ir tomando en cuenta los temas que damos en este tipo de conferencias. Bueno, son temas que consideramos importantes y que en la mayoría de las veces entran, tanto en el examen parcial ni hablar en el examen final, que entra toda la materia, pero focalizamos en estos grandes temas, ¿sí? Que llamamos nosotros. Pero bueno, te agradezco muchísimo por tu comentario y bueno, me alegra que haya servido, ¿no? Y que haya sido de ayuda. Bueno, eh, volvamos entonces a nuestro tema. Recordarán ustedes que teniendo en cuenta el objeto, las obligaciones se pueden clasificar de distintas maneras. Tal vez la clasificación más importante, la primera de ellas, tenga que ver con la naturaleza de la prestación. Y según la naturaleza de la prestación, ustedes ya lo saben, las obligaciones son de dar, de hacer y de no hacer. Asimismo, por la finalidad económica y jurídica perseguida, las obligaciones de dar, esto también ya lo hemos visto, pueden ser obligaciones de dar para constituir derechos reales, obligaciones de dar para restituir a su dueño, u obligaciones de dar para transferir el uso o la tenencia. Esto en cuanto a la clasificación respecto a la naturaleza de la prestación. Pero hay otras formas de clasificar a las obligaciones siempre según el objeto, me estoy refiriendo. Y tenemos la segunda clasificación que tiene que ver con el grado de determinación del objeto. Acá las obligaciones pueden ser de prestación determinada o de prestación relativamente indeterminada. Recuerden que una de las características que tiene la prestación es que sea determinada o determinable. ¿Mm? El momento cúlmine de su determinación es el pago, el momento del cumplimiento. Las obligaciones de prestación determinada son aquellas en las que el objeto va a estar individualizado desde el mismo momento en que se gesta la obligación, desde su nacimiento. ¿Mm? En cambio, las obligaciones que son de prestación relativamente indeterminada, su objeto no va a estar individualizado en forma precisa al momento de su gestación, al tiempo de su nacimiento, sino que su determinación se va a hacer o se va a realizar en una etapa posterior, más adelante, que va a hacerse a través de una elección o de una individualización, en definitiva, o de la opción que van a realizar las partes, tanto el deudor o el acreedor, o bien puede hacerlo un tercero. Y dentro de esta categoría de obligaciones cuya prestación se encuentra relativamente indeterminada, están las obligaciones facultativas, alternativas y de género. Hoy nos vamos a focalizar en las primeras dos, en las alternativas y en las facultativas. Haremos alguna mención sucinta de las obligaciones de género, principalmente para ver cuáles son sus diferencias respecto
de las dos primeras. Después tenemos otro tipo de formas de clasificar a las obligaciones según el objeto, que solamente las voy a mencionar, pero que no vamos a profundizar en ellas hoy. Tenemos una clasificación según el interés comprometido. Acá las obligaciones pueden ser de medios o de resultado. También tenemos según la aptitud del objeto para ser fraccionado. Están las obligaciones divisibles e indivisibles. Y por último tenemos una clasificación que también, ya voy con vos Patricia, que también nos va a interesar en la clase de hoy, y que es aquella que distingue a las obligaciones en función de la complejidad que tiene el objeto. Y acá tenemos obligaciones simples y obligaciones complejas. Y la forma, o mejor dicho, la distinción según una u otra, tiene que ver con que si la prestación es de objeto singular o de objeto plural. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Esto es a modo de introducción. Patricia, te escucho. Profesor, una consulta. ¿Las obligaciones determinadas eh, pueden ser las obligaciones prendarias? A ver, la prenda no es Ah, una obligación. La prenda, en rigor de verdad, es un derecho real de garantía, ¿sí? garantía. Claro, la prenda es un derecho real, no es una obligación. Lo que hace Ah, la prenda es garantizar una obligación. Lo mismo que uno, la hipoteca, ¿sí? Así que, por ahí, puntualmente en tu respuesta, respondiendo a tu pregunta, mejor dicho, la prenda, ten en cuenta que no es una obligación, ¿sí? Por lo tanto, no serían esas obligaciones de prestación determinada. Las obligaciones de prestación determinada son las que convenimos vos y yo, en que yo te voy a entregar, yo me comprometo a entregarte a vos estos anteojos, ¿sí? Entonces, los dos sabemos al inicio de la obligación, desde el mismo nacimiento de la obligación, cuál es el objeto, cuál es la prestación. Una obligación de dar una cosa cierta. ¿Cuál es la cosa cierta? Son estos anteojos. No otros, son estos anteojos. Por eso es una obligación de dar una cosa cierta. Esa es una obligación de prestación determinada. Ya vamos a ver cuáles son las otras, que son relativamente indeterminadas. Las obligaciones de prestación indeterminadas en forma absoluta, por supuesto que no tienen cabida en nuestro sistema, porque el objeto no sería un objeto nulo, ¿sí? Porque recuerden, uno de los requisitos del objeto es que la prestación sea determinable o determinada. Bien, perfecto. no sé si hay alguna pregunta en el chat. A ver. Bueno, exactamente. In obligatione, ahora vamos a hablar un poquito de eso, Andrea, pero respondiendo a tu pregunta acá que haces en el chat, bueno, cuando se dice in obligatione es desde el nacimiento mismo de la obligación. A diferencia de cuando se habla in solutione, que es in solutione al momento del pago, al momento del cumplimiento. Ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata estos dos conceptos latinos. Bien, pero les decía que en la clase de hoy vamos a centrar nuestra atención en las obligaciones de objeto plural o compuesto. Entonces, dijimos recién que según la complejidad que presenta el objeto, las obligaciones se clasifican en obligaciones de objeto simple y obligaciones de objeto plural o también la vamos a llamar compuesto. ¿Cuáles son las obligaciones de objeto simple? Sencillo, son aquellas que tienen una única prestación, una sola prestación. Por ejemplo, la entrega de un celular, marca, no sé, Samsung, modelo, no sé qué modelo van, S25. ¿eh? Bueno, eso es una típica obligación de objeto simple. En cambio, las obligaciones de objeto plural, complejo, múltiple o compuesto, como también se las suele denominar, son aquellas que tienen o contienen dos o más prestaciones. Es decir, que tienen por objeto una pluralidad de prestaciones. Ahora bien, la cosa no queda ahí y la vamos a complicar un poquito más. ¿Por qué? Porque las obligaciones de objeto plural a su vez se clasifican en obligaciones de objeto conjunto y obligaciones de objeto disyunto. ¿Cuáles son las obligaciones de objeto conjunto o también llamadas conjuntivas? Son las que
contienen una diversidad de prestaciones que son debidas en forma acumulativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el deudor debe cumplir con todas las prestaciones comprometidas para poder liberarse. Ejemplo, supónganse que una persona, un deudor, se compromete a entregar al acreedor un juego de living, pongamos una mesa, un juego de sillas y 2 sillones. Fíjense en este ejemplo, la obligación solo se va a considerar cumplida si el deudor cumple con todas las prestaciones comprometidas, es decir, si entrega la mesa, el juego de sillas y los 2 sillones. Tiene que entregar todas las prestaciones en forma acumulativa. ¿Mm? Y el acreedor, en tanto tal, por supuesto, va a poder exigir al deudor el cumplimiento total, íntegro de esa prestación. Y obviamente puede rechazar cualquier pretensión de pago parcial, en forma íntegra, es decir, que el deudor pretenda liberarse cumpliendo solamente con la entrega de una de las sillas. Ya voy con vos, Patricia. La obligación conjuntiva, para que sea fácilmente identificable por todos, es aquella que se enuncia generalmente a través de una conjunción. ¿Cuál es la conjunción? La conjunción y. Por ejemplo, la obligación de entregar un auto y un caballo. ¿Sí? Las dos prestaciones son las que se deben. Esas son las obligaciones conjuntivas. No sé quién había levantado la mano. Patricia, creo que era. No, profesor, se me había quedado la mano levantada. Ah, perdón, está muy bien. Eh, Bien, estas son las obligaciones conjuntivas o acumulativas, como también la van a encontrar en los textos, en los libros. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen un objeto también plural, pero disyunto y no conjunto? Acá también hay 2 o más prestaciones, como en la obligación anterior, pero no están debidas de manera acumulativa, sino, como su propia palabra lo dice, disyuntiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el deudor se libera cumpliendo una sola de las prestaciones. ¿Eh? Y dentro de esta categoría es que encontramos las alternativas y las facultativas, que es lo que pretendo desarrollar con mayor profundidad en el día de hoy. ¿Mm? ¿Se entendió hasta acá? Perfecto. Bueno, vamos entonces a entrar de lleno en las obligaciones. Primero vamos a ver las alternativas, ¿sí? Que son la que tiene una regulación un poquito más extensa. Las obligaciones alternativas las van a encontrar reguladas en el artículo, comienza en el artículo 779 del Código Civil y Comercial, y fíjense el concepto que nos da el código. Se lo voy a leer. Dice, la obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. El deudor está obligado a cumplir, perdón, esperen que el deudor está obligado a cumplir una sola de ellas. Repito, la obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. Una prestación entre varias. Presten atención a eso. Y el deudor está obligado a cumplir una sola de ellas. Resalten una sola de ellas. Por ejemplo, supongamos que a través de un contrato se pacta que una persona, pongamos que, no sé, perdón, te tengo a vos, Patricia, acá en pantalla, vamos a poner el ejemplo de Patricia. Supongamos que Patricia tiene que entregarle a Pamela un barco, ¿sí? Un barco, el nombre que quieran. Pónganse un barco de nombre, no sé, Messi. Vamos a ponerle un nombre que todos conocemos. O el automóvil, no sé, Peugeot, el que ustedes quieran. Patente la que ustedes quieran. ¿Eh? Entonces, Patricia tiene que entregarle a Pamela un barco o un automóvil. Bien identificados estos dos, por supuesto. En este caso, Patricia va a quedar liberada y cumple, por supuesto, con la obligación, con la entrega de cualquiera de esos 2 objetos. No tiene que entregar los dos, con cualquiera de esos 2 objetos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
que el deudor que está obligado alternativamente tiene que cumplir solamente con algunas de las prestaciones debidas, pero no tiene que cumplir con todas. ¿Se entiende? Y una vez que cumpla con cualquiera de ellas, con una de ellas, ya vamos a ver, esto no es tan fácil, no es que cumple con... Hay un momento que se llama la elección, un acto jurídico, que vamos a ver cuál es, que es el que determina y es el que individualiza cuál de las dos prestaciones se debe cumplir. Pero le decía que una vez que cumpla el deudor con una de esas prestaciones, va a estar liberado. Esta es la principal diferencia que tienen con las obligaciones de objeto plural acumulativo que vimos recién, en las que para poder liberarse el deudor tiene que satisfacer íntegramente la totalidad de las prestaciones. Recuerden el ejemplo, la obligación de dar el televisor, no sé, 50 pulgadas marca Samsung y, no sé, un ciclomotor Sanela patente, la que ustedes quieran. Recuerden que en este caso las dos prestaciones son debidas. En la obligación alternativa, en cambio, se debe una entre varias prestaciones, nos dice el código. Y ahí radica precisamente la diferencia. Yo tengo que entregar este código o estos anteojos. Y me libero entregando cualquiera de las dos cosas, no el código y los anteojos. ¿Sí? Todas las prestaciones que son debidas alternativamente integran el objeto de la obligación desde el mismo nacimiento hasta el momento en que opera lo que conocemos como elección, de aquella que tiene que ser en definitiva cumplida. Y una vez que se produce la elección, las restantes prestaciones, me refiero a las que no fueron elegidas, se, se desvanecen, se descartan, ¿sí? Y esto es como consecuencia propia de la alternatividad. Claro, es lo que hablábamos. Tenemos la conjunción y o, acá tenemos la o, a diferencia de las acumulativas. Eso es lo que particularmente diferencia a las obligaciones disyuntivas. ¿De dónde surgen las obligaciones alternativas? ¿Cuál es su fuente? A ver, en la mayoría de los casos, las obligaciones alternativas surgen de la autonomía de la voluntad, ¿sí? De la voluntad de las propias partes, que son las que a través de un contrato o incluso a través de la voluntad unilateral de una de las partes, puede ser el deudor a través de un testamento, crean este tipo de obligaciones alternativas. Esto es lo que, les repito, acontece usualmente. Pero en ciertos casos, la verdad, excepcionales, también pueden surgir de la propia ley. Hay un caso que creo que está regulado en el código cuando habla de la señal o el arras, que puede ser cumplida en dinero o a través de cosas muebles, creo que dice, no sé, el artículo 1059 o 1060. A ver, esperen que lo buscamos. Algo así. Respecto de la señal o arras está 1060. Como señal o barras pueden entregarse dinero o cosas muebles. ¿Ven? Acá tiene un ejemplo de obligaciones alternativas que son creadas o están suscritas por la propia ley. Em, Preguntas hasta acá. ¿Alguna duda, algún comentario antes de seguir? Yo, buenas tardes. Pilar, Eh, sí, vos dijiste que las obligaciones, bueno, en un momento tenías que elegir una de las dos prestaciones. correcto, Vos elegís una, o sea, correcto. ya las otras ya no están, Se descartan, es pero como si no sí hubiesen se existido. descartan. Perfecto, pero ponele que pasa algo después de eso, no sé, por ejemplo, el auto se destruye. La obligación no se extingue, ¿o sí? O sea, existe la Muy, posibilidad de... muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pilar, ¿me esperás que te lo contesto en 15, 20 minutos? Cuando Sí, lleguemos sí. a los efectos y qué pasa respecto de si se produce alguna imposibilidad de cumplimiento de alguna de las prestaciones. Y espero contestarte tu pregunta, pero no me quiero adelantar. Es buena tu pregunta y si no te lo llego a contestar, por favor recordámelo. Pero creo que lo vamos a ver con el transcurso y el desarrollo de la clase. Dale, gracias. Profe, Eh, tengo una pregunta. Adrián, sí, Sí, quería preguntar si esta autonomía de la voluntad para elegir puede llegar a tener un condicionamiento previo para poder elegir. Me refiero a que esta obligación
tenga una condición para ver cuál voy a elegir. Bueno, eso, como bien vos dijiste al comenzar tu pregunta, está regulado por la autonomía de la voluntad. Acá rige plenamente la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, las partes pueden poner cualquier tipo de condición, que es en definitiva una modalidad, y en este caso rige la libertad absoluta de las partes. No habría ningún tipo de inconveniente, salvo que haya, bueno, ni hablar, siempre la buena fe rige en todo el ámbito del derecho. Eh, pero salvo que haya algún tipo de cláusula que sea abusiva. En ese caso, bueno, podría dejarse sin efecto. Pero si no, en principio, acá rige plenamente la autonomía de la voluntad, con lo cual las partes pueden disponer cualquier tipo de condición, la que se les ocurra. No habría ningún impedimento, en principio, en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pasemos ahora a ver cuáles son los caracteres, cuáles son las características que distinguen a las obligaciones alternativas. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que se trata de una única obligación, aunque, como vimos recién, con dos o más prestaciones. Esto quiere decir que el vínculo jurídico, como se trata de una única obligación, también es único. Eso es importante. Segunda característica que presentan, es que tienen pluralidad de objeto en su nacimiento, en la etapa in obligatione, como decíamos al principio, que está integrado por diversas prestaciones que se van o que se orientan, en definitiva, en forma alternativa, a satisfacer el interés que tiene el acreedor. Aunque finaliza siendo uno solo en la instancia del pago, ¿sí? En la instancia del cumplimiento, in solutione de la obligación. Pero en principio, el objeto está integrado por diversas prestaciones. Repito, que después va a finalizar siendo uno al momento del pago, correcto, es así. Pero al momento del nacimiento, como les decía, el objeto, ¿sí?, está integrado por dos o más prestaciones. Tienen una única causa, que puede ser un contrato, puede ser un acto de voluntad unilateral o incluso puede ser la propia ley. Y el cumplimiento de las obligaciones alternativas se alcanza a través de la ejecución de una sola de las prestaciones en la etapa del cumplimiento, o, como bien dijo uno de nuestros compañeros, en la etapa in obligatione. Perdón, sí, bien digo, en las que están surgidas en la etapa in obligatione, pero en el cumplimiento in solutione. Me explico. La prestación que en definitiva va a tener que ser cumplida tiene que ser elegida por quien tiene la facultad de ello. Esa facultad de elección, vamos a ver que puede recaer en el deudor, puede recaer en el acreedor o incluso puede delegarse esa facultad en un tercero. En principio, la facultad de elección, vamos a ver que la tiene el deudor. En principio. Y esto se conoce con el nombre de obligación alternativa regular, diferenciándose de las obligaciones alternativas irregulares, que son aquellas en las que la elección de la prestación va a estar supeditada al acreedor o bien a un tercero. Es de la propia esencia de la alternatividad que la determinación del objeto se haga por medio de esta elección que les digo, o de esta opción, que, repito, en principio, y digo en principio, pues ya vamos a ver cuáles son las excepciones, está acordada al deudor. La elección de la prestación que tiene que ser cumplida se realiza dentro de todas aquellas prestaciones que están previstas al momento en que la obligación se gesta, al momento de la obligación nace. Solamente respecto de esas prestaciones. No puede la elección recaer en una prestación que no fue concebida al inicio. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Otra característica, otra particularidad que presentan estas obligaciones
tiene que ver con que las prestaciones que están, en definitiva, sometidas a la elección son distintas y también son independientes entre sí. Pero todas estas prestaciones están en el mismo pie de igualdad. No hay una obligación principal y una obligación accesoria, o mejor dicho, una prestación principal y una prestación accesoria. Esto, se los adelanto, es una de las diferencias que tienen con las obligaciones facultativas, como vamos a ver en un momento. Y una vez que se realizó la elección, la prestación que fue elegida se considera única desde el mismo origen de la obligación y se aplica a partir de ahí las reglas de las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer según corresponda. Entonces, el momento de nacer la obligación es el que se tiene que considerar para saber si es o no es alternativa. Pero una vez que se hizo la elección, se juzga que la prestación elegida es la única que se debió desde el comienzo. ¿Se entiende? Profesor, ¿y si no hay un acuerdo entre las partes? ¿En qué sentido no habría un acuerdo? A ver. eh, con la elección, digamos, de la prestación. Es que no puede haber un acuerdo porque la prestación está a cargo de una sola de las... Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, pero en principio la prestación está a cargo de una sola de las partes. Supónganse que la prestación, vamos a ver ahora, está a cargo del acreedor y el acreedor no realiza la prestación. ¿Sí? Bueno, entonces la facultad de elegir se traslada al deudor. ¿Eh? Esto lo vamos a ver cuando Ah, estuvimos perfecto. más en profundidad la elección. ¿Mm? Con lo cual, siempre va a haber, siempre tiene que hacerse esta elección. Siempre es fundamental que la individualización de la prestación se realice. ¿Mm? Fíjense lo que dice el 781, esperen que lo encuentro. Esto lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver en un momento, el 781, prometo. No lo quiero complicar ahora. Vamos a comparar estas obligaciones alternativas con otras. La primera comparación que tenemos que hacer es con las obligaciones conjuntivas, ¿sí? Con las acumulativas. Ya dijimos que en las obligaciones de objeto plural conjunto o conjuntivas, el deudor debe la totalidad de las prestaciones que integran el objeto de la obligación. Dimos un montón de ejemplos, pero damos otros más. Por ejemplo, Juan debe entregar a Pedro un cuadro, una computadora y un piano. En este caso, tiene que cumplir con todas las prestaciones para poder liberarse. Como pueden ustedes fácilmente apreciar, por lo general, este tipo de obligaciones conjuntivas se enuncian a través de la conjunción y, ¿sí? La obligación de dar el auto y tal caballo. Ambas prestaciones están debidas, son debidas. En cambio, en las obligaciones alternativas, si bien el deudor está obligado inicialmente al cumplimiento de varias prestaciones, extingue la obligación y se libera cumpliendo una sola de esas prestaciones, no con todas. Esta diferencia ya la vimos, pero vale la pena repetirla. ¿Qué diferencia tiene con las obligaciones facultativas? Como lo vamos a ver en unos momentos, las obligaciones facultativas se caracterizan principalmente por tener un objeto que el deudor puede sustituir en el momento del pago por otro objeto diferente que en principio está al margen de la deuda. Por ejemplo, Juan tiene que entregarle a Pedro, no sé, 1 millón de pesos, pero puede liberarse también de esa obligación si entrega a Pedro un reloj Rolex, ¿sí? De determinadas características. Las diferencias más importantes entre estos dos tipos de obligaciones, entre las alternativas y las facultativas, podemos mencionar varias, pero principalmente son las que siguen. En las obligaciones alternativas son 2 o más prestaciones las que integran el objeto de la obligación desde un inicio, desde que se gesta la obligación. En cambio, en la facultativa se debe una sola prestación, que si bien puede ser sustituida por el deudor al momento de pagar por otra, que es accesoria a la obligación principal, en definitiva hay una prestación, no 2 como en las alternativas. En cambio, otra diferencia también importante, en la obligación alternativa las prestaciones que van a ser objeto de elección
están en un mismo pie de igualdad, ¿sí? No hay una obligación principal y otra accesoria. Están en un mismo pie de igualdad y todas las prestaciones que constituyen el objeto de la obligación, al momento inobligaciones, para decirlo de alguna manera, son independientes entre sí. En cambio, en las obligaciones facultativas existe independencia entre la prestación originariamente debida, que se llama principal, y la que puede servir como sustituta, que se llama accesoria. No se preocupe por esto porque lo vamos a ver en un momento cuando veamos cuáles son las características de las obligaciones facultativas. Pero esto es solamente una pincelada de las diferencias más importantes. No voy a profundizar mucho más en esto. Eh, Otra diferencia que también es importante es que en las obligaciones alternativas la posibilidad de elegir la prestación puede estar a cargo del acreedor, del deudor o también puede estar a cargo incluso de un tercero. En cambio, en las facultativas, la opción de elegir la prestación principal o la accesoria es una facultad que es exclusiva y excluyente del deudor. No es que el acreedor puede exigir el cumplimiento de lo que se conoce como obligación accesoria en las facultativas. No, de ninguna manera. Es solamente el deudor quien tiene la facultad de, al momento del pago, cumplir con esta segunda prestación, con esta prestación accesoria. Eh, Esto, por supuesto, tiene algo que ver también con la naturaleza un poco de cada una de estas obligaciones. Fíjense que la nulidad de una de las prestaciones debidas alternativamente no va a afectar la validez de la obligación. En cambio, la nulidad de la prestación principal en una obligación facultativa sí provoca la nulidad de toda la obligación. Esto es importante. Y finalmente, la obligación alternativa se extingue solamente cuando todas las prestaciones que integran su objeto desaparecieran por causas no imputables al deudor y siempre que el deudor obviamente no esté constituido en mora. La obligación facultativa, por el contrario, se extingue cuando exista imposibilidad de pago de la prestación principal, aun cuando la obligación secundaria o accesoria pueda todavía ser cumplida. ¿Eh? Si la obligación principal digamos, hay una imposibilidad de cumplimiento de la obligación principal, la obligación... Sí, Jonathan, ¿querés hacer una pregunta? No, se le debe haber activado el micrófono. Igual se corta, siempre. Jonathan, cualquier cosa, desmuteate y haz la pregunta que quieras. No, profe, perdón, no sé qué puse, fue sin querer. No hay, no hay problema, no hay problema. Cualquier cosa, les repito, la pregunta o la intervención o la consulta o cualquier comentario que se les ocurra, por ahí este es un tema un poco más denso y pesado que otros, hay otros un poco más entretenidos, pero bueno, lo que quieran decir obviamente va a ser bien recibido. En caso de duda de si la obligación es alternativa o facultativa, el código determina que se la tiene por alternativa. Puede suceder que no se sabe bien, por las características parecidas que tienen una y otra, si estamos en presencia de una obligación alternativa o de una obligación facultativa. En estos casos, en casos de duda, bueno, la obligación se va a tener como alternativa. ¿Ok? Por lo tanto, va a tener que hacerse la elección que podrá ser el deudor, el acreedor o un tercero. ¿Qué diferencias tienen con las obligaciones de género? Bueno, ambas especies tienen en común la indeterminación relativa de la prestación al inicio de la obligación y se supedita su cumplimiento a una elección. Sin embargo, también acá tenemos diferencias que son trascendentes. En primer lugar, en las obligaciones de género, la elección comprende una cosa dentro de una misma especie. Por ejemplo, un caballo de un establo determinado, supónganse, o un perro de determinada especie, determinada raza.
En cambio, en las alternativas, la elección se realiza entre varias prestaciones que fueron obviamente determinadas en forma previa, eh, pero pueden ser de distinta especie. Por ejemplo, no sé, la casa de calle tal o el automóvil marca tal. ¿Eh? Acá fíjense que no hay ningún tipo de homogeneidad en la especie, como sí lo tiene que haber en las obligaciones de género. Por otra parte, en las obligaciones de género solo puede elegirse una cosa de calidad media. Esto lo dice el artículo 762 del código. En cambio, en las obligaciones que son alternativas, la elección es totalmente libre y quien tiene que llevar a cabo la elección no tiene ningún tipo de limitación para elegir la prestación. Acá no es que tiene que ser una calidad media. Obviamente la elección siempre, y esto lo repito y lo machaco para que lo internalicen, la elección siempre tiene que ser respecto a las prestaciones que fueron determinadas al inicio. ¿Eh? No puede realizarse una elección respecto de prestaciones que no forman parte de la obligación al momento de concebirse, al momento del nacimiento de esa obligación. Y finalmente, las obligaciones alternativas se extinguen por imposibilidad de pago cuando, supónganse, por un caso fortuito, se destruyan o se pierdan todas las prestaciones que son debidas al inicio. En cambio, en las obligaciones de género rige un principio general según el cual el género nunca perece. Por lo tanto, las obligaciones de género no existe imposibilidad de cumplimiento. Una típica obligación de género son las obligaciones dinerarias, las obligaciones de dar dinero. Como el género nunca perece, el dinero siempre existe, no se acaba, a menos que, no sé, un gobierno saque toda la base monetaria circulante y no exista dinero. Pero, bueno, esto es un ejemplo un poco burdo, pero para que sea lo más gráfico posible. El género, en principio, nunca perece. Por lo tanto, no puede hablarse de imposibilidad de cumplimiento en ese tipo de obligaciones. Antes de pasar a estudiar la elección, que es este acto del cual venimos hablando y que tienen que realizar una de las partes o bien un tercero a los fines de individualizar concreta y cabalmente cuál va a ser la prestación que en definitiva tiene que cumplirse, tiene que pagarse. Les pregunto si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, algún comentario para hacer. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Bien? Sí, perdón, buenas tardes. Sí, Quería Andrea. que repita la diferencia entre las alternativas y facultativas relativas a la imposibilidad de cumplimiento, la última diferencia que dijo. Em, Sí, en realidad lo último que dije estaba hablando de las obligaciones de género, no las facultativas. No, antes de pasar de las de género. Ah, las obligaciones facultativas. Bien, a ver, yo lo que le decía es que la obligación alternativa se extingue solamente cuando todas las prestaciones que integran el objeto desaparecen por causas no imputables al deudor y siempre que no esté en mora. Cuando digo por causas no imputables es por caso fortuito, ¿sí? Me refiero a caso fortuito. En cambio, en la obligación facultativa, ¿cuándo se extingue la obligación facultativa? Cuando exista imposibilidad de cumplimiento, imposibilidad de pago de la prestación principal. Por más que la prestación que puede ser cumplida facultativamente en facultad de pago todavía pueda ser cumplida, ¿sí? Cuando esta obligación accesoria pueda ser cumplida. Si la obligación principal se torna de cumplimiento imposible por caso fortuito, bueno, ahí la obligación facultativa se extingue. ¿Mm? Esa es la diferencia que tienen entre unas y otras respecto a este punto. ¿Mm? No sé si te contesté tu pregunta. Bien. Bueno, entonces pasemos a ver qué es esto de la elección. Elección, individualización, opción, son todos términos sinónimos y cuando me refiera a esto voy a estar refiriéndome a lo mismo. A ver, en la obligación alternativa, la prestación, que en definitiva va a ser el objeto concreto de la obligación, depende de esta elección de la que venimos hablando.
La elección o concentración, como también se la denomina, opción, individualización, etcétera, es el acto mediante el cual uno de los sujetos que tiene la facultad para ello determina cuál de todas las prestaciones previstas va a ser la que efectivamente tiene que cumplirse, tiene que pagarse, descartando de esa forma a las restantes que van a quedar al margen de la obligación. Hay una definición que tiene la obra de Pizarro y Vallespinos respecto de la elección, que ellos la toman de otro autor, que no recuerdo bien el nombre, que me pareció muy, muy interesante y se las quiero compartir. Fíjense lo que dice acá. Eh, Fíjense lo que dice Pizarro y Vallespinos. Define la elección diciendo que es la declaración unilateral de voluntad, expresa y recepticia o tácita, realizada por quien está facultado para practicarla, por la que se determina cuál de las prestaciones que integran alternativamente el objeto de la obligación habrá de ser cumplida, y al mismo tiempo se descartan aquellas que quedan al margen de dicha elección. Bueno, esto es en definitiva lo que yo les comentaba recién. Tengan en cuenta que a partir de la elección queda individualizada la prestación y obviamente la obligación pierde ese carácter de alternativa y va a pasar a formar parte del régimen común y normal de las obligaciones. Si tenemos que elegir entre, pónganse que el deudor tiene que realizar la elección entre entregar este código o entregar estos anteojos, una vez que realiza la elección, la obligación pasa a ser una obligación de dar una cosa cierta y ya está individualizada, ya deja de ser alternativa, pasa a ser una obligación de dar una cosa cierta. ¿Se entiende? Que puede ser para constituir un derecho real, sería el derecho real de dominio en este caso, o para restituir a su dueño o para transferir el uso de la tenencia, como ya vimos. Pero ¿a quién le corresponde la elección? Esto algo ya vimos. Fíjense lo que dice el artículo 780. Comienza diciendo, excepto estipulación en contrario, la facultad de elegir corresponde al deudor. Como vemos, nuestro sistema entonces reconoce de manera subsidiaria al deudor la facultad de elección. Esto es una aplicación lisa y llana del principio a favor de Vitoris. Por lo tanto, si nada se dijo, si nada se pactó, quien tiene a cargo la elección es el deudor, salvo que se estipule lo contrario. Cuando la elección la lleva a cabo el deudor, o la tiene que realizar el deudor, la obligación alternativa se la denomina regular. Pero, como les dije recién, nada impide que las partes, en pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad, pacten que la facultad de elección recaiga en el otro sujeto de la relación jurídica obligatoria, me refiero al acreedor, o incluso sobre un tercero. Esto es absolutamente posible. Pero tengan en cuenta que cuando la facultad de elección recae sobre el acreedor o sobre un tercero, se la denomina obligación alternativa irregular. Tenemos la obligación alternativa regular, la elección la hace el deudor. Obligación alternativa irregular, la obligación la hace el acreedor o un tercero también. ¿De qué manera o de qué forma tiene que llevarse a cabo la elección o tiene que practicarse la elección? Acá tenemos que distinguir según que la elección tenga que hacerla el deudor o el acreedor. El deudor puede hacerla de forma expresa o de forma tácita. ¿Cuándo lo hace de forma expresa? Cuando se la comunica al acreedor a través de una declaración de voluntad que es recepticia, en la que individualiza cuál es la prestación seleccionada. Lo puede hacer a través de un medio fehaciente, como puede ser una carta documento, un telegrama colacionado, un acta notarial, cualquier tipo de medio fehaciente. Acá hay también libertad de forma, también lo puede hacer a través de un correo electrónico, a través de un llamado telefónico. Por supuesto, siempre se requiere que la forma de realización sea por escrito para facilitar después su prueba, eventualmente en sede judicial.
Eh, Ahora, puede ser que el deudor se arrepienta de la elección que hizo. ¿Cuándo puede arrepentirse? Cuando todavía la comunicación no fue recibida por parte del acreedor. Se va Cuando la para mi lado. comunicación todavía no fue recibida por parte del ¿Entendés? acreedor, Mirá, dijiste 1, 2. Y ahora yo tengo que hacer, Rolando, yo saqué un 3. Rolando, Yo ¿querés hacer una pusiste y tengo pregunta? que tirar para mi lado. Yo tengo 1. Vos lo corregís para... Bueno, me parece que no quería hacer ninguna pregunta. Ahí está. Bueno, gracias Patricia. Ahí logramos mutear a Rolando. No me acuerdo qué estaba diciendo. La forma de hacer la elección. Le decía que el deudor puede arrepentirse válidamente. Ahora, si la elección ya fue comunicada al acreedor y éste se notificó, tomó conocimiento de esa elección, no puede revocarse, ¿sí? Es irrevocable, salvo que haya un acuerdo de partes, de las dos partes, en dejar sin efecto esa elección. Eso es la única manera de que la elección caiga. Pero si ya se comunicó, el acreedor se notificó, el deudor en principio no puede arrepentirse y es irrevocable. La elección también puede ser hecha tácitamente. ¿Cuándo se hace tácitamente la elección? Bueno, cuando el deudor la ejecuta, ya la puede ejecutar total o parcialmente, alguna de las prestaciones. Cuando el deudor ejecuta cualquiera de las prestaciones, bueno, ahí tácitamente está eligiendo, ¿eh? Cuál de esas dos o más prestaciones pagar, con cuál de esas dos o más prestaciones pagar o cumplir con su obligación. A partir del momento en que el deudor ejecuta alguna de esas prestaciones, la elección es irrevocable también. ¿Qué pasa cuando la elección está a cargo del acreedor? Bueno, acá también puede hacerse de forma expresa o de forma tácita. Es expresa cuando se practica a través de una declaración de voluntad que se notifica al deudor. Y es tácita cuando el acreedor, que es el que tiene, en este caso, el derecho a elección, recibe voluntariamente la prestación que cumple el deudor sin ningún tipo de reserva. ¿Eh? Ahí la elección hecha por el acreedor es en forma tácita. Y cuando la elección la realiza un tercero, bueno, en este caso, cuando la elección es realizada por un tercero, tiene que ser, en primer lugar, efectuada antes del vencimiento de la obligación a través de una declaración que se notifica a las dos partes, tanto al acreedor como al deudor. Por supuesto que el tercero va a tener que hacer la elección antes del vencimiento para que le dé tiempo al deudor para que pueda adoptar todas aquellas medidas necesarias para poder cumplir con la prestación elegida por este tercero. Esto desde ya. Eh, Otro tema importante, bueno, es que la elección tiene que hacerse en tiempo propio, es decir, en el momento en que fue estipulado por las partes. Si la obligación es de exigibilidad inmediata, es decir, que no tiene ningún tipo de modalidad, no tiene ni un plazo suspensivo o ninguna condición suspensiva, bueno, la elección en este caso se realiza al momento mismo de, esperen que tengo un mosquito. Si la obligación, les decía, entonces es de exigibilidad inmediata, la elección tiene que hacerse en el mismo momento del nacimiento de la obligación. Si fuese una obligación a plazo, bueno, tiene que hacerse en el plazo convenido. Y si fuese una obligación que tiene un plazo tácitamente indeterminado, bueno, en realidad acá lo que hay que hacer es interpelar a quien tiene la facultad de realizar la elección para que lo haga. Y si no el plazo es indeterminado, absolutamente indeterminado, indeterminado propiamente dicho, como según lo marca el artículo 887, el inciso B del código, bueno, hay que pedirle al juez quien fije ese plazo para realizar la elección. Un tema importante que es lo que nos preguntaba, no me acuerdo quién, no sé si era Patricia o otra de nuestras compañeras, decía, bueno, ¿qué pasa con la mora en realizar la elección? Si la parte que tiene que hacerla, a quien le corresponde la elección, no se pronuncia en forma oportuna, no la hace en forma oportuna, la facultad de opción pasa a la otra. Si la facultad de elección se dejó a cargo de un tercero y éste no la realiza, no opta por la prestación en el plazo que tenía que hacerlo,
le va a corresponder solamente al deudor designar el objeto de pago. Esto es un poco una de las preguntas o de los comentarios que hablábamos al principio. ¿Y qué efectos produce la elección? El principal efecto es el de determinar y concretar la prestación a través de la cual se va a cumplir la obligación. Y descarta, obviamente, el resto de las prestaciones. Una vez que se hace la elección de la prestación, obviamente tiene efecto retroactivo, es decir, que la elección actuaría como si la prestación que se eligió fue la única que se hubiera convenido al momento del nacimiento de la obligación, considerándose además como si las restantes prestaciones nunca hubiesen existido. Esto lo dispone el 780, fíjense lo que dice el artículo. Fíjense, en la última parte del 780 dice, una vez realizada la prestación escogida, se considera única desde su origen y se aplican las reglas de las obligaciones de dar, de hacer o no hacer, según corresponda. Esto es lo que ya habíamos charlado. La elección practicada es irrevocable desde que se notificó a la otra parte o de que el deudor ejecuta alguna de las prestaciones, incluso si la ejecuta parcialmente, esto ténganlo en cuenta. Y la irrevocabilidad de la elección, una vez que se notificó a la otra parte, solamente puede ser dejada sin efecto por acuerdo de las dos partes, recuerdo expreso de las dos partes. Y un tema importante que tiene que ver con las obligaciones alternativas que tienen prestaciones que son periódicas. Tengan en cuenta que la elección realizada una vez no implica renunciar a la facultad de optar en lo sucesivo. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo. Supónganse la obligación de entregar un caballo pura sangre o un vehículo 0 kilómetro una vez por año, es decir, anualmente durante 10 años o durante 5 años. Si en el primer año elijo el caballo, bueno, nada me impide que al año siguiente pueda elegir el auto. Esto es lo que trato de explicarles con las obligaciones alternativas que tienen prestaciones que son periódicas. La primera elección no implica que en lo sucesivo tengan que coincidir. Y vamos a un tema que había preguntado Pilar, que tiene que ver con la imposibilidad de las prestaciones. Esto está regulado en el artículo 781 y en el artículo 782. A ver, ¿qué pasa cuando durante la existencia de la obligación alternativa alguna de las prestaciones o todas se tornan de imposible cumplimiento por un hecho imputable a las partes o un hecho que también puede no ser imputable a las partes? Acá vamos a tener que distinguir según estemos en presencia de una obligación alternativa regular o una obligación alternativa irregular. Fíjense lo que dice el artículo 781 que regula minuciosamente cada uno de los supuestos que se pueden presentar. Fíjense, dice, en los casos en que la elección corresponda al deudor y la alternativa se da entre dos prestaciones, se aplican las siguientes reglas. A. Si una de las prestaciones resulta imposible por causas ajenas a la responsabilidad de las partes o atribuibles a la responsabilidad del deudor, la obligación se concentra en la restante. ¿Sí? Acá se aplica el principio de concentración. Si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor, el deudor tiene derecho a optar entre dar por cumplida su obligación o cumplir la prestación que todavía es posible y reclamar los daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le cause el pago realizado con relación al que resultó imposible. Esto siempre y cuando una de las prestaciones sea más onerosa o el cumplimiento de una de las prestaciones resulte más onerosa. B. Si todas las prestaciones resultan imposibles, y la imposibilidad es sucesiva, la obligación se concentra en esta última, es decir, siempre se traslada a la que es posible cumplir, excepto si la imposibilidad de alguna de ellas o de esa causa que comprometen la responsabilidad del acreedor. En este caso, tiene el derecho a elegir con cuál queda liberado. C. Si todas las prestaciones resultan imposibles por causas atribuibles a la responsabilidad del deudor y la imposibilidad es simultánea,
se libera entregando el valor de cualquiera de ellas. Ya no es posible entregar cualquiera de las prestaciones en especie, sino que la obligación muta su objeto y se convierte en la de pagar el contravalor dinerario de la prestación. ¿Cómo se libera el deudor? Entregando el valor de cualquiera de ellas. Si lo son por causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor, ¿sí? Si todas las prestaciones se vuelven de imposibilidad de cumplimiento por culpa del acreedor, el deudor tiene derecho a optar por cumplir con su obligación con una y reclamar los daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le ocasione el pago realizado, con relación al que resultó imposible. Y finalmente dice, si todas las prestaciones resulten imposibles por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, bueno, obviamente acá la obligación se extingue. Si todas las prestaciones se vuelven de imposibilidad de cumplimiento por un caso fortuito, por causas que son ajenas tanto al deudor como al acreedor, la obligación por aplicación del artículo 955 y 956 se extingue. Y se extingue, por supuesto, sin ningún tipo de responsabilidad del deudor. ¿Qué pasa con las obligaciones alternativas irregulares? Aquellas cuya elección está a cargo del acreedor. Fíjense lo que dice el 782. En los casos en que la elección corresponda al acreedor y la alternativa se da entre dos prestaciones, se aplican las siguientes reglas. A. Si una de las prestaciones resulta imposible por causas ajenas a la responsabilidad de las partes o atribuibles a la responsabilidad del acreedor, que es quien tiene que hacer la elección, la obligación se concentra en la restante. Si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la responsabilidad del deudor, quien no tenía a cargo la elección, el acreedor tiene derecho a optar entre reclamar la prestación que es posible, es decir, reclamar en especie la prestación que es posible, o bien reclamar el valor de la prestación que resultó imposible. Tiene dos opciones. Puedo reclamar la que todavía es posible de cumplir en especie, o puedo reclamar la elección que no es posible cumplir en especie, pero sí puedo pedirle el valor de esa prestación. Eso es lo que nos dice el inciso A. Y el inciso B nos dice, si todas las prestaciones resultan imposibles y la imposibilidad es sucesiva, ¿sí? Es decir, se vuelve imposible no en forma simultánea, la obligación se concentra en la última que se volvió imposible, excepto que la imposibilidad de la primera obedezca a causas que comprometan la responsabilidad del deudor. Y en este caso, el acreedor tiene derecho a reclamar el valor de cualquiera de las dos prestaciones. Siempre va a estar la opción de reclamar el contravalor dinerario de la prestación. Esto por efecto propio del 730, inciso C, en definitiva. Por supuesto que va a poder reclamar los mayores daños eventualmente recaídos a través de esa imposibilidad. Y C, dice, si todas las prestaciones resultan imposibles por causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor, el acreedor recuerden que acá tenía la elección, y la imposibilidad es simultánea, es decir, que todas se vuelven imposibles al mismo tiempo, al mismo momento, el acreedor tiene derecho a elegir con cuál de ellas queda satisfecho y debe al deudor los daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le reporte el pago realizado. Si lo son por causas atribuibles a la responsabilidad del deudor, el acreedor tiene derecho a elegir con el valor de cuál de ellas queda satisfecho. Fíjense la diferencia que marca el código. Y finalmente, algo que también comparte con el artículo anterior, dice, si todas las prestaciones resultan imposibles por causas ajenas a cualquiera de las partes, obviamente la obligación se extingue, y se extingue, agrego yo, sin ningún tipo de responsabilidad. Esto para que tengan en cuenta cómo el código detalladamente regula cada uno de los supuestos que pueden presentarse. Dice cuándo en una se cumple con el valor de la prestación, cuando el acreedor o el deudor, según los casos, puede elegir entre concentrar en la prestación que todavía es posible cumplir o solicitar el valor de la prestación que se tornó imposible, cuando se extingue sin ningún tipo de responsabilidad por parte del deudor, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante y está minuciosamente regulado en el código. Y bueno, en función del caso en que nos encontremos, operará cada uno de los incisos que les acabo de leer. Entonces, Sí. podemos
decir que el único caso en el que se extingue la obligación es si no hay responsabilidad por ninguna de las partes, sería. Exactamente, ese es el resumen. Mejor, no lo podría haber dicho mejor que vos, Pilar. Ese es el resumen perfecto. Pero eso no solamente es por aplicación de este artículo, ¿sí? Del inciso D del artículo 781 o del 782, pero principalmente por los artículos 955 que les comenté anteriormente, que es el que nos dice, en definitiva, cuándo se produce la imposibilidad de cumplimiento. Fíjense lo que le dice el artículo 955. La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, obviamente producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación. Y como la obligación se extinguió, el deudor no responde. ¿Mm? Por lo tanto, en síntesis, cuando las dos o más prestaciones, en definitiva, que componen el objeto de una obligación alternativa, cuando se produce una imposibilidad por caso fortuito, ¿y por qué digo por caso fortuito? Porque el caso fortuito es ajeno a las dos partes, extingue la obligación. Y como la obligación se extinguió, libera al deudor, sin ningún tipo de responsabilidad. Así que así tal cual nos lo acaba de decir Pilar. Muy bien. Bien, quiero pasar rápidamente a ver las obligaciones facultativas, así los libero antes de las 8. Las obligaciones facultativas, algo ya dijimos cuando vimos las diferencias con las alternativas. En definitiva, la obligación facultativa es aquella que tiene por objeto una sola prestación, pero que le permite al deudor voluntariamente y en forma discrecional optar por sustituir por otra distinta y liberarse cumpliendo esta segunda prestación. El típico ejemplo de las obligaciones facultativas, más allá del que podamos citar, no sé, Juan le debe a Pedro 500.000 pesos, pero puede liberarse de esa obligación entregándole un televisor de determinadas características. El caso que más llega a tribunales, porque esos más son ejemplos más del libro, es el que tiene que ver con eh, las obligaciones de moneda extranjera. Fíjense lo que dice el artículo 762, creo que es, o el 761, que es un caso, una típica obligación facultativa que nace de la propia ley. A ver si lo encuentro. 770. Y dos. No, el 772 no es. ¿Dónde está? A ver. Acá. Acá. 765, segunda parte. Dice, si por el acto, cuando regula las obligaciones de dar dinero y de dar moneda extranjera, a renglón seguido, dice, si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, es decir, moneda extranjera, la obligación debe considerarse como de dar cantidad de cosas si el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Es decir, eh, si pactamos la entrega, si celebramos un mutuo por el cual yo debo devolver, no sé, $1.000, $10.000, yo puedo, si nada dijimos, si no estipulamos nada en el contrato, en cuanto a la renuncia de hacer uso de esta facultad, yo puedo liberarme, no solo entregando los $10.000, sino entregando el equivalente en moneda de dar curso, de moneda de curso legal, ¿sí? Es decir, entregando el equivalente en pesos. Esta es una típica obligación facultativa, que de todas maneras les adelanto, con la aplicación del DNU que empezó a regir en enero de este año, bueno, en realidad la regulación es un poquito más compleja, pero la regulación original del Código Civil y Comercial es esta que les acabo de comentar. Hoy el deudor puede liberarse entregando dólares o entregando pesos. Tengan en cuenta eso. Bien. Entonces, volviendo un poco a las obligaciones facultativas. Acá hay una sola prestación. Esta sola prestación se la conoce como obligación principal. La otra prestación, que está como facultad de pago,
a la prestación principal se la llama prestación accesoria o subsidiaria. El artículo 786 tiene una definición de obligaciones facultativas que es la siguiente. Dice, la obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar, la facultad de optar. Entonces, la obligación facultativa tiene una estructura particular, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque existe unidad de prestación que es debida al momento del nacimiento o in obligatione, pero tiene una pluralidad de prestaciones que son idóneas para satisfacer el interés del acreedor al momento del pago. Es decir, el deudor tiene dos programas de prestación que son diferentes para poder satisfacer el interés del acreedor. El que se encuentra al momento del nacimiento de la obligación y el que posee al momento o como facultad de pago. Esos son los dos programas de prestación del cual dispone el deudor. Ya vimos ejemplos, ¿sí? Pero podemos citar otros más. Supongamos que una persona tiene que entregarle a otra la suma de 40.000 pesos. Esa suma de 40.000 pesos vamos a llamarla prestación principal. Pero el deudor, ¿sí?, quien debe entregar esa cantidad de dinero, puede liberarse de esa obligación entregando en su lugar, supónganse, no sé, una motocicleta, de determinadas características. Esta segunda prestación, la entrega de esta motocicleta, es lo que se conoce como prestación accesoria, prestación subsidiaria. ¿Qué características tienen las obligaciones facultativas? En primer lugar, la unidad del objeto. El deudor debe solo una obligación, que es la principal, que es la única que puede reclamar el acreedor. El acreedor no puede reclamar la prestación accesoria. El único que puede, digamos, hacer uso de esta prestación accesoria es el deudor, que es el único que tiene la facultad de pago con esta segunda prestación. La causa fuente también es única. Profe, ¿Sí? sería como una garantía para el acreedor, digamos, que el deudor tenga una segunda opción, o no tiene, o es a criterio del deudor si lo entrega o no. A ver, estrictamente no es una garantía, pero sería una especie de facilidad que se le concede al deudor, ¿sí? El deudor tiene dos opciones: o cumplir entregando, suponte, una determinada cantidad de dinero, o cumplir entregando un determinado bien. Pero el acreedor solamente puede exigir el cumplimiento de una única prestación. Puede ser que esta segunda prestación, la que tiene facultad de pago el deudor, incluso sea de menor valor. Con lo cual ahí habría una especie de discordancia entre ambas prestaciones. El acreedor solamente puede exigir el cumplimiento de la principal. Ahora, una vez que el acreedor exige el cumplimiento de la principal, el acreedor puede hacerle, como haría mi abuela, así y cumplir la accesoria. Y el acreedor la tiene que recibir. Así funciona la obligación facultativa. Fíjense que en la obligación facultativa, la sustitución de la prestación principal por la accesoria solo puede hacerla el deudor, ¿sí? No hay obligación facultativa irregular, como sí lo hay en las obligaciones alternativas. El único que puede elegir, entre comillas, porque no hay una elección propiamente dicha, es el deudor. El único que puede cumplir con esta segunda prestación que está en facultad de pago es el deudor. La prestación debida y la que se encuentra en facultad de pago, en este caso, no están en un mismo plano, no están en un pie de igualdad. Mientras que una es debida como objeto de la obligación principal, la otra en realidad no integra el objeto de la obligación y solamente ingresa como facultad de pago cuando el deudor hace uso de esta opción. Pero en principio, y como dijimos recién, el acreedor solo puede exigir el cumplimiento de la obligación principal, ¿sí? El único que puede dar como facultad de pago la prestación accesoria es el deudor. Bien. Entonces,
volviendo un poco sobre esto último. El acreedor solo puede pretender que el deudor cumpla con la prestación principal, que es la única que en definitiva se le adeuda. La que se encuentra en facultad de pago, que les dije recién, se conoce como accesoria, queda al margen de todo tipo de reclamo. El acreedor no puede exigir el cumplimiento de esa, ¿sí? Porque solo integra el objeto de la obligación a los efectos de una eventual sustitución que es de carácter facultativo, que puede ser ejercida pura y exclusivamente por el deudor. ¿Mm? Bien, ¿a quién corresponde esta facultad de opción? Bueno, esto algo ya lo dijimos. La facultad de optar por la sustitución de la prestación le compete únicamente al deudor. Y acá el acreedor no tiene que realizar ningún tipo no tiene que prestar ningún tipo de conformidad o ningún tipo de asentimiento. Esto lo dice muy claramente el 786 que ya leímos. La obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. ¿Mm? El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar, ¿sí? La facultad de opción es solamente ejercida por el deudor. ¿En qué momento tiene que hacerse o puede hacer el deudor esta sustitución de, digamos, que se le permite realizar de las obligaciones? Eh, Hasta el momento del pago, el deudor puede ejercitar la facultad de optar. Hasta el momento del pago, el deudor puede realizar la facultad de opción. Acá Patricia nos está saludando. Hasta luego, Patricia. No te das problema que la clase va a ser grabada y va a ser subida en unos días a la plataforma. Bien, efectos de las obligaciones facultativas. La obligación facultativa, eh, a ver, esto tiene un poco vinculación con el principio de interdependencia que existe entre la prestación principal, que es la que se adeuda en definitiva, y la que se encuentra a facultad de pago, que es la accesoria. Tiene que ver un poco con los principios que rigen eh, lo principal con relación a lo accesorio. En la obligación facultativa, si la prestación principal que constituye el objeto de la obligación se hace imposible, sin culpa del deudor, acá la obligación se extingue por imposibilidad de cumplimiento, ¿sí? Por imposibilidad de pago, sin ningún tipo de responsabilidad del deudor. Aunque, esto ya lo dijimos, la prestación subsidiaria aún pueda ser cumplida. Si la prestación principal resulta imposible por causas que son imputables al deudor, es decir, por culpa del deudor, bueno, en este caso la prestación muta su objeto por la de pagar el contravalor económico, ¿sí? Más los mayores daños y perjuicios que puede eventualmente haberse producido. Pero el acreedor no puede exigir el cumplimiento del deudor con la prestación que se encuentra en posibilidad de pago. ¿Por qué? Porque esta es una facultad pura y exclusivamente que está a cargo del deudor. Repito esto, para que quede bien claro. Y finalmente, en cuanto a los efectos, y con esto me despido, la imposibilidad de la prestación accesoria, sea o no por causas imputables al deudor, ¿sí? Sea por caso fortuito o por causas que, digamos, por culpa del deudor, no afecta en lo más mínimo la prestación principal que se mantiene incólume, ¿sí? Inalterable. Esto también ténganlo en cuenta. En este caso, lo accesorio no sigue la suerte de lo principal. Y con esto finalizo con lo que tenía pensado hablar con ustedes el día de hoy, un poco cuál era la regulación que nos trae el Código Civil y Comercial respecto de esta clasificación de obligaciones, que les repito, es innovadora porque no teníamos una regulación de este tipo anteriormente, y no lo teníamos tampoco dentro de la unidad número 10. Así que hasta acá lo que tenía pensado charlar con ustedes. No sé si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, algún comentario respecto a esto. Los escucho. 7:56, no se pueden quejar. Los voy a liberar temprano hoy. Bueno, a ver, soy consciente que estos temas, sobre todo
clasificación son pesados, son bastante álgidos, difíciles. Trato de hacerlo lo más entretenido posible, pero a veces eh, es difícil, ¿no? Pero bueno, eh, espero que se haya entendido, espero que les haya servido, haya sido clara la explicación, sobre todo, bueno, los ejemplos un poco que tratamos de dar, porque siempre un tema que parece abstracto con ejemplos es mucho más perceptible, mucho más palpable. Así que, a ver si acá en el chat hay alguna pregunta. Si quieren hacer preguntas, desmutéense y no hay ningún problema, ¿eh? Respecto del parcial, bueno, buena pregunta. Esperen que voy a dejar de grabar. Un segundo.